Era octubre de 2003, en el set de Siempre en Domingo, el programa de variedades más querido de México. Rocío Dúrcal, de 61 años y visiblemente debilitada por el tratamiento del cáncer, estaba sentada frente al presentador Raúl Velasco preparándose para interpretar una de sus canciones clásicas para millones de espectadores que veían en vivo en toda América Latina. Le habían diagnosticado cáncer uterino 18 meses antes. Había sido sometida a cirugía y quimioterapia, y se suponía que debía estar descansando. Pero cuando Velasco la había llamado pidiéndole que apareciera una vez más en el programa donde había actuado docenas de veces durante 30 años, Rocío había dicho que sí. Le debía eso al público que la había amado durante tanto tiempo. Lo que nadie sabía, ni siquiera Velasco, era que la voz de Rocío estaba fallando. La quimioterapia había dañado sus cuerdas vocales. Algunos días apenas podía hablar, mucho menos cantar. Pero había prometido actuar, y Rocío Dúrcal no rompía promesa. Cuando la música comenzó y ella abrió la boca para cantar, nada salió como debería. Su voz, una vez tan poderosa y tierna, se quebró y falló en la primera nota. El público del estudio jadeó, el rostro de Velasco mostró alarma, y Rocío tomó una decisión que definiría sus últimos años. No se detuvo. Ya no podía cantar, pero todavía podía darles algo. Esta no es una historia sobre música o actuación, o incluso sobre enfermedad. Esta es una historia sobre encontrar fuerza cuando tu cuerpo falla, dar amor cuando no te queda nada que dar, y entender que a veces el regalo más poderoso es dejar que otros vean tu vulnerabilidad. En 2003, Rocío Dúrcal había sido la hija adoptiva de México durante más de 30 años. Nacida en España, había encontrado su hogar artístico en México, cantando rancheras con tanta autenticidad que los mexicanos la reclamaban como propia. Su colaboración con el compositor Juan Gabriel había producido algunas de las canciones más queridas en la historia de la música en español. Su voz había estado presente en millones de momentos de vida, bodas, quinceañeras, funerales, celebraciones, acompañando a las personas a través de la alegría y la tristeza. Perder esa voz, que el cáncer robara el instrumento que había definido su vida y carrera, era un dolor casi demasiado grande para procesar. El diagnóstico había llegado a principios de cáncer uterino, agresivo, que requería cirugía inmediata seguida de quimioterapia y radiación. Rocío lo había enfrentado con la misma gracia que traía a todo, en privado, sin quejarse, diciéndole solo a la familia cercana y a los contactos profesionales necesarios. Había cancelado fechas de gira en silencio, citando fatiga en lugar de enfermedad, sin querer que los fans se preocuparan. El tratamiento fue brutal. La quimioterapia destruyó no solo las células cancerosas, sino el tejido sano, incluidas las delicadas cuerdas vocales que habían producido tanta belleza durante 40. Los médicos le advirtieron que incluso si el cáncer entraba en remisión, su voz de canto podría nunca volver completamente. Rocío había aceptado esto con pragmatismo maternal. Había tenido 50 años de canto. Eso era más de lo que la mayoría de las personas obtenían. Si el cáncer le quitaba la voz, encontraría otras formas de contribuir, de dar, de importar. Pero en privado la pérdida la devastaba. Cantar no era solo su carrera, era cómo se conectaba con la gente, cómo expresaba amor, cómo daba sentido al mundo. Sin su voz, ¿quién era Rocío Dúrcal? La pregunta la perseguía durante las largas noches de tratamiento, durante los días en que hablar dolía y cantar era imposible. Cuando Raúl Velasco llamó en septiembre de 2003, pidiéndole que apareciera en Siempre en Domingo, el primer instinto de Rocío fue declinar. Estaba débil, su voz era poco confiable, y aparecer en televisión en vivo en su condición parecía una invitación al fracaso público. Pero Velasco había estado allí a lo largo de su carrera mexicana. Su programa la había presentado a millones de mexicanos que llegaron a amarla. Decir que no se sentía como abandonar a las personas que la habían apoyado durante 3 décadas. Así que había dicho que sí, esperando que para octubre se sintiera más fuerte, que su voz cooperara, que pudiera dar una actuación más para agradecer al público que le había dado tanto. Las semanas previas a la aparición fueron difíciles. Rocío practicaba diariamente, tratando de fortalecer su voz dañada, encontrando que algunos días podía manejar algunas notas, y otros días nada emergía, sino susurros roncos.
Sus médicos le aconsejaron que no actuara. Tus cuerdas vocales necesitan descanso, no estrés. Actuar podría dañarlas más. Pero Rocío había hecho una promesa. Encontraría una manera. Eligió una canción que conocía íntimamente. Una que había cantado miles de veces, esperando que la memoria muscular la llevara a través de lo que la técnica ya no podía. El día de la grabación llegó. Siempre en domingo se transmitía en vivo los domingos por la noche, llegando a audiencias en todo México y en toda América Latina. Rocío llegó a los estudios Televisa en la Ciudad de México luciendo elegante a pesar de su enfermedad. Había elegido un hermoso vestido tradicional que honraba la cultura mexicana que amaba. Se había peinado cuidadosamente. Se había aplicado maquillaje que no podía ocultar completamente el costo que la enfermedad había cobrado. Velasco la saludó calurosamente en el camerino, expresando preocupación por su salud. Rocío, te ves cansada. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Podemos reprogramar. Estoy aquí, Raúl. Démosle a la gente lo que vino a buscar. Velasco sabía mejor que discutir con Rocío una vez que había tomado una decisión. Repasaron el formato, una breve entrevista, luego una canción, luego comentarios de cierre. Simple, manejable, terminado en 15 minutos. Rocío se sentaría para la actuación en lugar de pararse, conservando energía. La banda tenía su arreglo, músicos que la habían acompañado muchas veces antes. Todo estaba preparado. Lo que no podía prepararse era si su voz aguantaría. El programa comenzó. El monólogo de apertura de Velasco incluyó una presentación especial. Esta noche tenemos con nosotros a alguien muy especial. Una voz que nos ha acompañado durante más de 30 años. Una mujer que representa la hermosa conexión entre España y México. Por favor, den la bienvenida a Rocío Dúrcal. El aplauso fue atronador. El público del estudio se puso de pie, mostrando respeto que iba más allá del entretenimiento. Sabían que había estado enferma. Sabían que aparecer esta noche le costaba algo. Estaban agradecidos de que hubiera venido. Rocío caminó hacia el set lentamente, su movimiento mostrando el esfuerzo que la enfermedad requería. Velasco la abrazó cuidadosamente, sintiendo cuán frágil se había vuelto. Se sentaron para la entrevista, y Rocío habló sobre su amor por México, su gratitud por el apoyo del público, su esperanza de continuar haciendo música mientras pudiera. Su voz hablada era ronca pero cálida, mostrando la ternura que siempre la había definido. Entonces llegó el momento que todos estaban esperando. ¿Cantarás para nosotros esta noche?, preguntó Velasco. Rocío sonrió, esa sonrisa cálida que había consolado a millones. Lo intentaré, Raúl, lo intentaré. La banda comenzó a tocar una de sus canciones más queridas, una balada sobre el amor perdurable. Rocío sostuvo el micrófono, cerró los ojos como siempre hacía antes de cantar, tomó un respiro, y abrió la boca. La primera nota que emergió, no era el hermoso sonido que la gente recordaba. Estaba quebrada, débil, apenas audible. Los ojos de Rocío se abrieron con sorpresa y angustia. Intentó de nuevo. La segunda nota fue peor. Sus cuerdas vocales dañadas incapaces de producir el sonido que su memoria muscular esperaba. El público jadeó audiblemente. Algunas personas se cubrieron la boca con shock. Esto no era solo una mala nota. Esto era el cáncer robándole la voz en vivo frente a millones. Velasco se inclinó hacia adelante, listo para intervenir, para detener esto antes de que se convirtiera en humillación pública. Pero entonces Rocío hizo algo que nadie esperaba. En lugar de disculparse o detenerse, ella bajó el micrófono, miró directamente al público del estudio, luego a la cámara, con ojos que llevaban tanto dolor y tanta determinación, y comenzó a tararear la melodía. No con fuerza, su voz dañada no podía sostener notas completas, pero con ternura, con todo el amor que había puesto en cantar durante 50 años, ahora expresado en el sonido más simple que podía hacer. La banda, entendiendo instantáneamente lo que estaba haciendo, se ajustó. Tocaron más suave, dándole espacio, apoyándola sin abrumarla. Rocío tarareaba a través de cada verso, a veces las notas quebrándose, a veces su voz fallando completamente, pero continuando, rehusándose a parar. Y entonces, en el coro, cuando la emoción de la canción alcanzaba su pico, ella dejó de tararear y comenzó a recitar la letra. No cantando, su voz no podía, pero hablándolas con toda la emoción que habría puesto en cantarlas. Amor eterno, susurró al micrófono, su voz ronca quebrándose con emoción. E inolvidable.
Tarde o temprano, estaré contigo. Las palabras salieron como oración, como promesa, como todo lo que le quedaba dar cuando su voz de canto se había ido. El público del estudio estaba completamente en silencio ahora, testigo de algo que trascendía la actuación. Esto era una mujer negándose a rendirse, encontrando otra manera de dar amor cuando su forma habitual había sido robada por la enfermedad. Las lágrimas corrían por el rostro de Rocío ahora, sin intentar ocultarlas. Ella recitó cada verso, tarareando cuando podía, hablando cuando no podía, llenando la canción con humanidad cruda que ninguna voz técnicamente perfecta podría igualar. Los músicos detrás de ella también estaban llorando, tocando a través de lágrimas, honrados de acompañarla en esta actuación imposible. Velasco, visible en el borde del marco, tenía la mano sobre su corazón, su expresión profesional desaparecida, reemplazada por emoción pura. Cuando la canción terminó, no cantada pero cumplida, hubo 3 segundos completos de silencio. El público del estudio procesando lo que habían presenciado. Entonces alguien comenzó a aplaudir, despacio al principio, luego otros se unieron, y en segundos todo el estudio estaba de pie, aplaudiendo no con entusiasmo sino con reverencia. Muchos estaban llorando abiertamente, algunos sostenían cruces o medallas religiosas, como si acabaran de presenciar algo sagrado. El aplauso continuó, oleadas de él, no disminuyendo sino construyendo. 2 minutos, luego 3. Entonces 4. Rocío se sentó allí, sosteniendo el micrófono con ambas manos, lágrimas fluyendo, dejando que el amor del público la lavara. Ella no había cantado pero había dado algo más poderoso, su vulnerabilidad completa, su humanidad completa, su corazón roto completo. Velasco finalmente se movió hacia ella, arrodillándose junto a su silla, tomando su mano. Rocío, dijo su propia voz quebrándose, acabas de demostrar por qué México te ama. No por tu voz, por tu corazón. Los días siguientes, la actuación se volvió legendaria. Los clips se mostraron en todos los noticieros. Los periódicos escribieron sobre el valor de Rocío. Pero lo más significativo fueron las cartas. Miles de ellas llegando a Televisa, llegando a la casa de Rocío, llegando de toda América Latina. Personas con cáncer escribiendo para agradecer por mostrarles que la dignidad era posible, incluso cuando el cuerpo fallaba. Madres escribiendo sobre encontrar fuerza en su ejemplo. Cantantes escribiendo para decir que Rocío había redefinido lo que significaba actuar. Una carta en particular hizo que Rocío llorara cuando la leyó. Era de una niña de 12 años, cuya madre estaba muriendo de cáncer. Mi mamá vio tu actuación, escribió la niña. Ella ha estado muy triste porque no puede cantar más, igual que tú. Pero después de verte ella dijo que está bien. Ella dijo que si Rocío Dúrcal puede encontrar otra forma de dar amor, ella también puede. Gracias por darle esperanza a mi mamá. Rocío guardó esa carta cerca de su corazón por el resto de su vida, porque esa niña había entendido lo que esa actuación realmente había sido. No sobre música sino sobre encontrar formas de dar amor cuando tus formas usuales son robadas. Rocío actuó unas cuantas veces más después de esa noche, siempre sentada, siempre luchando con su voz dañada, siempre rechazando rendirse, pero esa actuación en Siempre en Domingo permaneció como su momento más poderoso, no su mejor canto, sino su mejor regalo. Cuando Rocío murió en marzo de 2006, Siempre en Domingo transmitió esa actuación completa como tributo. Millones la vieron nuevamente, entendiéndola ahora como despedida, como último regalo de una mujer que había pasado su vida dando amor a través de la música, y que encontró una manera de continuar dando incluso cuando la música fue robada. El momento cuando su voz quebró en la primera nota, cuando podría haberse rendido pero en su lugar encontró otra forma de continuar, se convirtió en símbolo de todo lo que Rocío representaba. Gracia bajo presión, amor encontrando un camino, dignidad más fuerte que enfermedad. Raúl Velasco, hablando en el funeral de Rocío, dijo algo que capturó lo que todos habían visto esa noche. Rocío nos enseñó que dar amor no requiere una voz perfecta, requiere un corazón dispuesto. Esa noche en mi programa, cuando su voz falló, su corazón no lo hizo. Ella encontró otra manera. Esa es la lección que nos dejó. Siempre hay otra manera de amar si te niegas a rendirte. Hoy, cuando las personas hablan sobre las grandes actuaciones de Rocío Dúrcal, algunos mencionan sus conciertos perfectos, sus grabaciones impecables, sus colaboraciones legendarias.
Pero aquellos que entienden quién era Rocío realmente, mencionan esa noche en Siempre en Domingo. La noche que no pudo cantar pero se negó a detenerse. La noche que tarareó y habló su camino a través de una canción porque dar amor importaba más que sonar perfecta. La noche que el cáncer tomó su voz pero no pudo tomar su espíritu. Esa fue la actuación que definió su legado. No la más hermosa sino la más humana, la más real, la más poderosa. Si esta historia te conmovió, si te recordó que dar amor encuentra un camino incluso cuando las circunstancias te roban tus herramientas usuales, considera suscribirte y compartir. ¿Has visto alguna vez a alguien encontrar fuerza cuando su cuerpo falló, negándose a rendirse incluso cuando todo parecía imposible?